Todos trajimos Biblia. Recuerden que siempre debemos traer Biblia. Los preadolescentes van de 12 a 16. También tienen algo especial. Hoy también va a empezar un nuevo proceso con los preadolescentes. Entonces, nos estamos dividiendo en todo el edificio. Unos están aquí en este espacio, otros en el segundo piso, otros están en los sótanos. Entonces, los preadolescentes van a bajar y aquí nos vamos a quedar los que vamos, los más jovencitos que somos nosotros. Y voy a invitarlos a que nos acerquemos un poquito mientras van llegando el resto. Los que están atrás, que vengan aquí adelante. Vamos a hablar aquí como con más intimidad, como más tranquilos, que aquí estemos aquí como más unidos. No hay como tener el CH, ¿no? Carlos? Ese que usted se siente como en su casa, donde está como ahí compartiendo con la persona que, su hermano. Eso es muy chévere cuando uno está en la casa compartiendo todo. Y hoy vamos a hablar algo muy especial que el Señor me ponía en el corazón, y es que Adriana decía algo. Nuestros jóvenes, cuando inició la iglesia, eran pequeños jóvenes. La mayoría no están en la iglesia hoy día. La mayoría han salido. La mayoría están fuera del país. Y nuestros niños ahora están jóvenes o preadolescentes o adolescentes, son los que están ahorita acá. Es decir, que como iglesia estamos empezando a dejar un legado. Y ese es el llamado del Señor a nuestras vidas. No solamente como iglesia, sino como familias, como personas, debemos dejar legados. La Biblia habla que nosotros debemos dejar herencia a nuestros padres. En Proverbios 13:22 habla de eso, que los padres debemos dejar herencia a los hijos, ¿sí? Y es importante que nosotros tengamos eso en nuestro corazón. Uno dice, pero ¿para qué voy a dejar herencia a nuestros hijos? Normalmente las herencias que dejamos nuestros hijos se las gastan y los nietos las acaban. Normalmente eso es lo que sucede. Pero la Biblia nos llama en Proverbios 13:22, quiero que me lo coloques por favor, de que es que vamos a dejar herencia. La gente que diga diga a la persona que está al lado, yo voy a dejar herencia a sus nietos, sí, pero la riqueza de los pecadores la dejan en manos de otros. Entonces, vamos a dejar herencia, no solamente herencia. Eso es una parte de lo que tenemos que dejar nosotros. Las herencias se acaban, ¿sí? Los hijos las disfrutan, los nietos las acaban, se acaban. Pero hay que dejar algo más allá, y son legados. Va mucho más allá de una herencia. El legado va traspasando generación tras generación. El legado de conocer al Señor Jesucristo traspasa generaciones. No es tangible, no es material, pero permanece por generaciones. Entonces es más poderoso dejar un legado que dejar una herencia. Y los legados van en esos intangibles, como dejar unos valores en nuestras generaciones. Marcar generaciones es lo más importante para nosotros. La pregunta es, ¿cómo nos gustaría que se acordaran de nosotros? Tarde o temprano todos tenemos que ir a cumplir una cita, ¿sí saben? De esa cita no nos salvamos. Ninguno de los que estamos acá nos vamos a salvar de la cita, que es el día y la hora. Va a llegar. Pero va a permanecer en el tiempo y en las generaciones el legado que nosotros dejemos a generaciones. Y es el recuerdo que vamos a dejar con unos valores, con unos principios en nuestras generaciones. Y a veces como que no trabajamos por eso, solo trabajamos por la herencia, por dejar lo material. Nos afanamos mucho por ir a trabajar, hay que trabajar y hay que dejar buenas herencias, eso no hay duda, eso hay que hacer. Hay que mostrar que hemos trabajado, nos hemos esforzado y hay que dejarlo. Pero, ¿qué estoy haciendo para dejar un legado? Una recordación en la memoria en las generaciones que transforman vidas,
generaciones transformadas por lo que hayamos hecho nosotros, no solamente en lo material, sino hayamos marcado una diferencia. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo me gustaría que me recordaran? ¿Por qué me gustaría que me recordaran? ¿Por ser una madre abnegada, dedicada? ¿Porque enseñó unos valores? ¿Porque enseñó a Jesús? ¿Porque marcó diferencia? Un hombre que hizo algo diferente. ¿Por qué te gustaría que te recordaran? Si yo me acerco a ustedes, ¿ya lo tienen claro? A mí me gustaría que me recordaran porque yo tengo claro por qué me gustaría que me recordaran y he trabajado por eso. Porque los legados hay que trabajarlos. No solamente tenerlos en la cabeza, hay que trabajarlos. Y el legado se construye día tras día. ¿Cuál es el legado que estoy dejando en mis generaciones? Conocer a Jesús, marcar las familias, marcar una generación, y mis generaciones marcarán otras generaciones dependiendo del Señor. El hecho de que nosotros nos acerquemos al Señor Jesús, lo transmitimos a nuestros hijos y nuestros hijos lo transmiten a sus hijos. Y así serán generaciones. Ese es el legado. Por no solamente haber sido un buen papá, por haber provisto lo que necesitaban en el momento justo, sino por haberles mostrado a Jesús, por haber sido el pastor. Con mi esposa siempre hemos dicho que nos recuerden por ser los pastores. Al principio, la profesión de pastor no es como muy relevante para algunas personas, pero realmente eso marca un legado, porque transforma generaciones, con valores, con principios, con el amor de Jesús. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 8, versículos 1, 2. El libro de Deuteronomio es el libro que Moisés escribió de todo lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto, su salida de Egipto. Y dice al pueblo, asegúrense de obedecer todos los mandamientos que les entregó hoy. Moisés está a punto de pasar a la tierra prometida. Recuerden que Moisés no pudo pasar, pero él la vio desde lejos. Pasó la décima, ya la décima, allá en el costado de abajo está la tierra prometida y Moisés estaba acá. Y Dios le dijo, usted no va a entrar allá. Usted no puede entrar allá porque usted la embarró. Así de sencillo. Siempre tenemos consecuencias de nuestras embarradas. Y Moisés la embarró. Entonces no puede entrar allá. Usted no puede entrar a esa tierra prometida. Pero este pueblo que está acá sí va a ir allá. No esta generación que estamos hablándoles, sino a la generación anterior no pudo entrar. Ya habían pasado 2 generaciones. 40 años en el desierto, dando vuelticas. Una generación no puede entrar. Y esta nueva generación está ahí a punto de pasar. Y Moisés les dice, vean lo que les dice Dios en este momento. Antes de que lleguen a esa tierra prometida. La tierra prometida es el sitio donde ellos iban a ser bendecidos, donde iban a traer, era una tierra que fluía leche y miel, donde tenían todas las bendiciones, nunca van a tener escasez, habían valles, habían cultivos, habían todas las provisiones que ellos querían, hierro, metales, todo lo tenían allá. Y eso era para ellos. Pero antes de que pasaran allá, Dios los llama y a través de Moisés les da este mensaje. Y el mensaje es el siguiente, les dice, asegúrense de obedecer los mandatos que les entregó hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados. La poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar su carácter y averiguar si en verdad obedecías sus mandamientos. Aquí a la entrada de esa bendición, Dios les hace un llamado de atención a esa nueva generación para que ellos empiecen tengan un nuevo comienzo con la bendición de Dios.
Y Dios les empieza a decir, a llamarle la atención. Dice, lo primero que dice, obedezcan. Si ustedes quieren llegar a una bendición, tienen que empezar a obedecer. Allá está la tierra, allá está la bendición, pero obedezcan todo lo que yo les mando. Nosotros queremos bendiciones, pero no queremos obedecer. Queremos todo lo bueno, todo lo fácil, sin mucho esfuerzo. Y el Señor le dice a Moisés, oiga, mis queridos, obedezcan los mandamientos que les entregó. ¿Cuáles eran los mandamientos? Moisés había traído las tablas de la ley, les había leído las tablas de la ley, les había traído ordenanzas, decretos, para que ellos cumplieran. Les dicen, si ustedes quieren ser bendecidos, obedezcan. Principio verdaderamente para empezar a dejar legados a nuestras familias es empezar a obedecer a Dios. Cuando usted quiere dejar algo que quede cimentado en generaciones, nuestra primera prioridad es que empecemos a obedecer a Dios. Cuando no obedecemos a Dios, las cosas son diferentes, porque nos desviamos en nuestros propios caminos. Y Dios nos está marcando un sendero que dice, obedezcan. Por eso, Él coge a todo el pueblo y les dice, vengan para acá, mis queridos, ustedes son muy lindos, han estado 40 años en el desierto, pero hoy les llamo la atención. Y les voy a hacer un recorderis, porque para poder dejar verdaderamente legados hay que aprender de la vida. Hay que aprender de todo lo que uno ha vivido para que los errores que uno haya cometido, no volverlos a cometer. Y las virtudes que uno haya tenido, hay que anclarlas más. Hay que trabajar sobre ellos. Y los está llamando y les dice, vengan para acá. Les voy a llamar la atención en estos 3 aspectos. Por eso llega y les dice, ustedes andaron en el desierto 40 años, tuvieron aflicción, les dice, allí estuvieron humillados, tuvieron hambre, tuvieron frío, tuvieron calor, hubo serpientes, escorpiones por ahí. Y tardaron mucho tiempo ahí. ¿Por causa de qué? Por causa de que un tiempo de 8 días, que era el camino del desierto, se convirtió en 40 años. ¿Por causa de qué? Porque a veces pasan 40 años en el desierto, en momentos de dificultad. La Biblia habla de que el pueblo de Israel apenas sale del lado de Faraón, de Egipto. Viene Moisés, le dice el Señor, venga, suba aquí al monte, que le voy a dar la directriz para ustedes y para todo el pueblo. Y él sube al monte y el pueblo se queda abajo. Y el pueblo lo primero que hace es irse en pos de otros dioses. Y construyen un becerro de oro y lo adoran. Y una de las cosas que más detesta el Señor es que nosotros seamos idólatras, que le quitemos el primer lugar a Él. Y que por causa de eso, el pueblo no llega a la tierra prometida en esos 8 días que se iban a tardar. Es decir, que esa generación no iba a ver la tierra prometida, por eso tuvieron que andar 40 años. Esa generación de Moisés era experta en enterrar a todos los que están por ahí. O sea, ellos tuvieron un magister en sepelios. Toda una generación murió. La generación que va a pasar es una generación nueva. Pero ¿por qué murió esa generación? Por causa del pecado. El pecado siempre va a traer consecuencias a nuestras vidas. Y el pueblo se ve inmerso en eso, en ese pecado, y dura 40 años ahí. Pero cuando esta nueva generación está a puertas ya de ver esa tierra prometida, ustedes van a dejar un legado. Acuérdense de los errores que cometieron sus antepasados para que ustedes no cometan lo mismo. A veces uno no se da cuenta, pero uno es fruto del legado de unos padres. Y uno termina cometiendo los mismos errores de los padres o las mismas virtudes de los padres. Porque los legados se construyen así, a través de la historia. Y a veces no nos damos cuenta y nosotros estamos construyendo una historia. Cada uno de nosotros está construyendo una historia. Esa historia va a marcar a nuestros hijos y a las generaciones que vienen. Por eso, lo primero que hace el Señor es llamar al pueblo y dice, mis queridos, obedezcan.
El Señor no quiere sacrificios, no quiere que usted diga que me leí la Biblia, que me la paso todo el tiempo en la iglesia, que hago ayunos, que hago intercesiones, que hago tantas cosas. No le interesa tanto al Señor eso. Al Señor le interesa que obedezcamos. Obedezcamos que sus mandamientos, sus ordenanzas. Obediencia es lo que Él quiere y no sacrificios, dice la Biblia. El Señor lo llama a obedecer ¿en qué? En que sigamos sus normas, sus principios, los valores que Él nos da, los decretos, sus mandamientos. Pero a nosotros nos gusta es andar en nuestros propios decretos, mandamientos y normas, y no en las normas de Dios, porque las normas de Dios como que están en contra de lo que yo deseo siempre. Siempre andamos deseando lo del prójimo, y el Señor dice, no desees lo que tiene el prójimo, por ejemplo, porque eso es lo que nos gusta. Y aquí el llamado del Señor es, oiga, les voy a recordar, si ustedes verdaderamente me obedecen, ¿qué va a pasar? Dice, entonces vivirás y te multiplicarás. Una vez dice, pero ¿por qué no prospero? ¿Por qué no soy bendecido? ¿Por qué me vienen tantas cosas? Y se le olvida que el Señor nos hace un llamado, obedezcan y vivan y se multipliquen. ¿Qué era ese llamado para ese pueblo? Multiplicarse era que iba a ser una nación gigante, una generación, una nación que impactaría, conquistaría, y realmente fue así. Porque Dios puso sus ojos sobre esa nación que se llama Israel. Y hoy día hablamos de Israel, un pueblo que está en el hueco de la mano del Señor, porque sus ojos están puestos sobre ellos. Mira, cuando Dios coloca los ojos en cada uno de nosotros, hay que tener temor y temblor, pero también hay que tener un gozo gigante, porque Dios, cuando coloca sus ojos en alguien, es para bendecirlos. Cuando Dios coloca los ojos en cada uno de nosotros, es que quiere abrirte puertas, pero necesita tratarnos, necesita moldearnos, necesita que empecemos a verlo a Él como el gran, poderoso yo soy que es Él. Que confiemos plenamente en Él y que le obedezcamos, porque lo que Él quiere es que nosotros le obedezcamos. Cuando obedecemos al Señor, realmente empieza a marcar la vida de nosotros. Cuando dejamos de obedecer a nuestros propios impulsos, nuestra vida empieza a tener sentido. El pueblo empezó a guiarse por el Señor, a guiarse en su obediencia. Por eso le dice, obedezcan los mandatos que hoy les doy. Sería importante o sería interesante que cada uno de nosotros no solamente tuviera los 10 mandamientos escritos en la pared de su casa, sino en el corazón. Las ordenanzas que el Señor le manda a uno en el corazón, para que en su diario vivir uno recuerde, el Señor me ama, pero uno de los mandamientos, una de las ordenanzas, no sea chismoso, por ejemplo, que eso lo tuviera uno permanentemente en el corazón. Pues uno no sería chismoso, así de sencillo. Que si usted tuviera una ordenanza, como habla en Efesios, quítese de vosotros toda gritería. Si lo tuvieras en el corazón, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería la mañana en su hogar? Venga, mi hijito, o está hablando a gritos. Venga para acá, que nos coja esas cosas. Quítese de vosotros toda gritería, dice, por ejemplo. Si eso lo tuviéramos en el corazón, nuestra forma de actuar sería diferente. Y lo obedeciéramos. Algunos lo tienen acá. Sabe que eso está escrito en la Biblia, pero no está en el corazón. Hay que mantenerlo en el corazón. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Por qué andamos amargados? Si la Biblia dice, y es un mandamiento, es una ordenanza, ¿por qué no lo hago? Ah, es que lo tengo acá en la cabeza. Pero dice, escríbanlas en las tablas del corazón. Por eso él dice, si la escriben en la tabla del corazón y las ponen por obra,
se multiplicarán y vivirán. Entonces le hace un llamado a la generación, dice, oiga, obedezca. Y es el llamado del Señor para nosotros, obedecer. Lo segundo que le dice al pueblo es, vea, les voy a enseñar para que ustedes dejen legados. Si tienen los mandamientos y obediencia, lo van a transmitir a sus hijos. Nadie va a enseñarle, por ejemplo, a sus generaciones a ser obedientes a Dios si cada uno de nosotros no es obediente. Debemos ser obedientes a Dios. Si Dios me dice que honrar a los padres, pues debo honrar. Si el Señor me dice que hay que tratar como a vaso más frágil a la esposa, debo tratar. Si la Biblia dice que al esposo se le dice mi Señor, ¿qué usted qué debe hacer? Vean, abrieron los ojos, pero ¿por qué? Dice, Sara le decía a mi señor a Abraham, ¿no? ¿Sí o no? Sí, que ahí empezamos a tener conflicto. Que acomodamos la manera de nosotros. Cuando la Biblia dice que la esposa es cabeza del hombre, es la corona del hombre, ¿qué pasará ahí? Entonces ahí, claro, todas las mujeres quieren brillar, ¿cierto? Quieren ser coronas, ¿no? Quieren ser lo más hermoso, con brillantes, ¿cierto? Y quieren brillar en la cabeza del hombre. Pero para que brille ella, ¿qué tiene que hacer el hombre? Ponerla en el lugar que corresponde, por ejemplo. Pero no estamos dispuestos a eso. Y eso está en la Biblia. Entonces, cuando cogemos la Biblia verdaderamente, la metemos al corazón y empezamos a obedecer, la vida es completamente diferente. Vean, nuestras hijas dicen, nosotros queremos tener hogares, mis dos hijas ya, la última está a punto de casarse, dicen, queremos tener hogares como los que ustedes tienen. Ellos siempre han dicho eso, queremos eso. Y seguramente lo van a tener. La grande que ya es casada, pues me dice, nuestro hogar es una bendición. Porque hemos dejado un legado, porque hemos sido obedientes a Dios. Porque siempre nuestra vida ha sido en función de Dios. Entonces estamos dejando un legado. Y aquí el pueblo está en esa condición. Oiga, obedezcan y se multiplicarán y serán bendecidos. Pero el Señor le llama la atención al pueblo y les dice, oiga, ustedes van allá, pero no se les olvide lo siguiente. En el versículo 2 dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. ¿Qué les dice? Recuerden qué había pasado en el desierto. ¿Cómo la habían pasado ellos en el desierto? En el desierto habían tenido sed. En el desierto habían tenido hambre. Pasarla en el desierto no es tan bueno. En el desierto es ese momento de escasez, de dureza. Y Él les dice, ustedes pasaron por ahí, no se les olviden de dónde vienen, mejor dicho. Hay muchas personas que se les olvida de dónde el Señor los ha sacado. Y en la medida que uno va creciendo en todas las áreas de su vida, como que el pasado va quedando allá y se le olvida de dónde el Señor nos ha sacado. Y Él le está diciendo, ustedes estuvieron en el desierto. Allá estuvieron. No se les olviden que han pasado por un desierto. ¿Por qué tenemos amnesia y queremos mostrar algo que no podemos ocultar? ¿De dónde nos sacó el Señor? No venimos de altas cunas ni nada de ese tipo de cosas. No. Unos pasados oscuros quizá y queremos esconder todo eso. Y Él le dice, no escondan nada de ese pasado, porque si usted quiere dejar un legado, usted tiene que ser transparente. No hay enseñanza más grande, por ejemplo, para dejar un legado en los hijos, es mostrarles de dónde salió uno. Cómo ha vivido uno cuando estuvo pequeño. Y uno normalmente suele hacer, es que como yo viví estas circunstancias, que mis hijos no las vivan. Entonces no les cuenta que uno también sufrió hambre, angustia, que también hizo pielatunas. ¿Sí? Porque uno a veces es el super padre y entonces uno
Yo me robaba los carritos cuando era niño, yo se les digo a mis hijas. Yo cuando estaba pequeñito me gustaban robarle los carritos a mis primos porque yo no tenía carros, era muy pobre. Y yo le contaba eso a mis hijas, me dice, sí papá, pero usted robaba. Y le dije, sí, robaba. Era un ladrón. Entonces como que abren los ojos, ay, Dios. Y aquí también yo vi unos que decían, el pastor robando. Pues no, es que ese es el pasado, pero ese pasado no lo podemos ocultar porque de allá nos sacó el Señor. Y el pueblo de Israel en el desierto, allá en esas angustias, donde adoraron a otros dioses, les dice, oiga, yo los cuidé en ese desierto, porque yo estuve con ustedes, mi mano estuvo con ustedes, con un solo propósito, porque los desiertos tienen propósitos. Los momentos duros de nuestra vida tienen un propósito. Nada, absolutamente nada en la vida está sin propósito de Dios. Un desierto, un momento difícil en la vida, tiene un propósito en Dios. Para Israel, el desierto para ellos tenía un propósito. Y él mismo se lo dice, ahí en el desierto, donde pasaron 40 años, yo hice algo con ustedes, algo muy bonito. Y la palabra clave es, los humillé. Tan bonito Dios. Cogió a un pueblo de una comodidad aparente de la esclavitud, lo saca al desierto para humillarlos. Uno dice, pero es que ese Dios tan duro. Pero ¿sabe cuál era la humillación? En la Reina Valera dice que para afligirlos. No hay manera más poderosa de reconocer a Dios cuando uno está bien afligido, cuando uno está bien humillado. Eso fue lo que hizo el Señor. Los cogió, los pasó en el desierto para que en el desierto, en esa aflicción, pudieran reconocer al Señor. Cuando uno no tiene a nadie nada o no tiene a nadie más, solamente a quien acude. A Dios. Cuando ya todo está perdido, ¿qué hace? No me queda sino solamente al Señor. Dice, en mi angustia clamé al Señor y Él nos rescató. Hay en un momento en el cual usted está pasando por ese desierto o pasó por ese desierto, ¿para qué? Para que allí alzara sus ojos. Y el pueblo de Israel, en ese desierto, lo único que tuvo que hacer es alzar los ojos a los montes. Dice la Biblia que cuando tuvieron hambre, tenían ganas de comer carne, porque en el desierto no habían carne, porque eran solo escorpiones. De pronto una que otra culebrita por ahí, ese era plato fuerte esa semana, una culebrita. No había nada más que comer. Y dice que ellos clamaron y Dios les envió ¿qué? Perdices, carne. ¿Quieren carne? Coman carne, yo les doy. ¿De dónde venía la provisión? De Él. Porque cuando uno está en la mala, humillado, donde no tiene nada donde más acudir, solamente acude al que puede darle, y es Dios. Si hoy quizá todo lo tiene uno perdido, o quizá lo tienes perdido, no te queda otra. Dios está trabajando ahí, te está humillando, te está poniendo ahí de rodillas, te está moliendo. ¿Para qué? Para que en esa condición clames al Señor. ¿Sabe que somos muy egoístas? Somos egocéntricos. Creemos que no la sabemos, creemos que somos poderosos y cuando estamos en la comodidad de todo, estamos arriba y nos olvidamos de Dios. Pero cuando uno está en la mala, no queda de otra. Para eso Dios pasó al pueblo de Israel, los humilló en el desierto para que clamaran a Él. Cuando uno está así, dice el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá toda necesidad. No solo material, toda necesidad. ¿Y qué es esa necesidad? Tengo necesidad de amor, tengo necesidad de restaurar mi casa, de sanidad, tengo necesidad de provisión. Y ahí el único que puede entrar es Dios. Cuando todo está perdido, solamente Dios viene ahí. Ahí es para eso Dios nos humilla. El pueblo pasó del pecado al desierto y en el desierto en humillación, reconociendo al Señor. Cuando ellos empezaron a ser humillados,
podían decirle a sus generaciones, Dios en el desierto, en la humillación solamente clamamos a Él y Él nos respondió, porque nos dio el maná, nos dio las perdices, nos dio el agua cuando lo necesitábamos, nos protegió cuando lo necesitábamos. Ahí es donde nosotros entramos a depender plenamente del Señor. Cuando el pueblo se humilla realmente, reconoce. Nunca se nos puede olvidar la historia de nuestras vidas. Si sufrimos de amnesia, empezamos a sufrir de algo que se llama ingratitud. Las humillaciones o el pasado doloroso no lo podemos dejar ahí. Ese nos sirvió para que Dios se glorificara en nuestras vidas. En los momentos más difíciles de nuestras vidas con mi esposa, siempre hemos dicho, el Señor se glorificó ahí. Ha sido lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. Las pérdidas han sido buenas. ¿Duelen? Sí. Pero ahí se glorifica el Señor. Ahí es donde nos rendimos, quitamos esta humanidad y nos postramos realmente y reconocemos al Todopoderoso. Dice que ahí, en ese momento, pasó eso ¿para qué? Para probar el corazón. La prueba del corazón. Cuando uno no pasa por pruebas, realmente no sabe cuál es el corazón que tiene. Porque cuando está en prueba, saca uno el corazón. Ahí sí realmente está diciendo, ¿en quién confío? Porque cuando uno tiene todo, no hay problema. Pero cuando todo está perdido, ahí saca el corazón. Dice, para probarlos. Entonces pasé por allí para probar qué había en quién. En el corazón. En el corazón. El corazón es muy engañoso. Esto nos engaña mucho. Engañoso es el corazón más que cualquier otro, dice Jeremías. El Señor dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Esto que está dentro de nosotros es muy engañoso. Cuando estamos bien, se nos olvida Dios. Cuando todo lo tenemos, no me interesa Dios. Por eso es tan peligroso estar tan bien y estar desconectado de Dios. Porque entre mejor estemos, más desconectados de Dios estamos. Cuando estamos re mal, ahí sí estamos reconectados con Dios. Por eso pasaron por el desierto, para probar qué había en el corazón. A ver si había el carácter de Dios en el corazón de ellos. Para revelar el carácter. Dios conoce el corazón de nosotros. Pero el desierto hace que miremos nuestro corazón. ¿Cómo está el corazón? Un camino que recorrer. Lo segundo que hizo el Señor allí, vuelve en el versículo 3, dice que los humilló. Esa palabra está muy repetida y 2 veces. Humilló. Vuelve y dice, los humillé y los dejé tener hambre. Y te di alimento de maná que no conocías y ni tus padres habían conocido. Dice, te humillé para saber de quién dependes. Para saber verdaderamente si tú me amas o no me amas. Hay que entrar en otra etapa de nuestras vidas como cristianos. Entrar en la etapa verdaderamente no de religiosos, sino de dependencia absolutamente del Señor. El Señor nunca nos va a abandonar. Si tú crees que la estás pasando mal, no conoces a Dios. Estás pasando por la escuela más poderosa que hay en el universo, que es la vida, y es donde Dios enseña. La vida es la que nos enseña, porque Dios trabaja en la vida, no en la universidad, no en la iglesia, ni en otro lugar. Es en la vida donde se manifiesta la enseñanza de Dios.
Ahí en la vida es donde Dios actúa y te da las grandes enseñanzas. Empiezas a conocer tu propio corazón, te empiezas a conocer a ti mismo, empiezas a conocer a las personas que te están rodeando, empiezas a ver la vida de una manera completamente diferente, porque ahí, en ese momento, Dios está actuando. Nada de lo que estés viviendo, lo que hayamos vivido, es en vano. Absolutamente nada es en vano. Lo que pasa es que no entendemos el mensaje de Dios. Porque Dios trabaja es en la vida. ¿Por qué pierdes un trabajo? Porque fracasas económicamente, porque tienes problemas en la familia, porque un hijo se está perdiendo. No estás entendiendo el mensaje de Dios. Le echamos la culpa a otros y se nos olvida que la solución está arriba. Miramos muy hacia abajo y hacia los lados, pero poco hacia arriba. Y el Señor está allá diciendo, yo estoy acá para enseñarte. La enseñanza que da la vida o el tiempo que permanezcamos en esa enseñanza depende de cómo nosotros tomamos el aprendizaje. Y el aprendizaje es sencillo en la medida que entendemos el mensaje de Dios. Si estás en una crisis económica, tienes que entender qué mensaje Dios me está dando con esto. Confié en los hombres, hice malos negocios, dejé mi vida, puse la esperanza en los hombres y no en Dios. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar. Una crisis familiar. ¿Qué va a hacer Dios en medio de una crisis familiar? Cuando tú levantas tus ojos, vuelves y te humillas, ¿sabes qué Dios dice? Yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a levantar, te voy a restaurar, te voy a sanar, te vas a volver a florecer, dice la Biblia. Porque el Señor vuelve y hace que nosotros florezcamos. Hay que volver con nuestros corazones nuevamente al Señor. Por eso Él le está llamando a esa generación, está haciendo un llamado de atención. Para que ellos recuerden todo lo que pasó, para que se le digan a sus hijos, miren, no cometan el error de volver a adorar dioses ajenos, porque les va mal, 40 años en el desierto. No cometas el error de volver a barrar, hay consecuencias. Siempre les he dicho esto y siempre me ha quedado en mi corazón, en mi mente. No somos perfectos, somos pecadores. Andamos embarrándola constantemente. Pero hay una cosa que sí es clara. Las personas inteligentes no son las que no se equivocan. Todos, por muy inteligente que sean, nos vamos a equivocar. Pero inteligente es aquel que se equivoca una vez y no vuelve a cometer la misma falta nuevamente. Aquellos que recurren en lo mismo no han entendido el mensaje de Dios, les falta. Entonces necesitan ser tratados de parte de Dios. Ya cuando uno está en que ya no puede más, a ver si estás entendiendo. Y Él te saca nuevamente y Él te levanta, así como dice la palabra, que humilló pero les dio nuevamente, los levantó. Señor, vuelve y levanta, vuelve y restaura. Y les dice, vean, de aquí en adelante va a ser una dependencia de mí. Antes de pasar ese Jordán, van a depender de mí 100%. ¿Qué vas a hacer tú de ahora en adelante? ¿De quién vas a depender? Si estás pasando en una crisis, estoy aprendiendo, Señor. Y esa crisis puede dejar un legado a mí o a mis generaciones y a las personas que están acá. No me voy a hundir en una crisis. No me voy a hundir en un desierto. Porque tengo un Dios poderoso que me está enseñando, un papá que me está enseñando. Los padres que aman a sus hijos los corrigen. Los direccionan. Y Dios hace eso con nosotros. Nos direcciona, forma el carácter para que no sigamos en lo mismo, sino que tomemos el rumbo que Él quiere para la bendición en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que empecemos a tomar ese camino que Él nos está llamando a hacer. Un camino a la bendición. En obediencia, recuerda lo primero que le dijo al pueblo, en obediencia
no en sacrificio, sino en obediencia. Yo quiero un pueblo que me obedezca, un pueblo que se rinda a mí, un pueblo que camine conmigo, un pueblo en que Él siempre está marcándoles la dirección y el pueblo se mueva en esa dirección. Es obediencia. Es entender el mensaje de Dios. Jesús vino para darnos ese mensaje de restauración, de bendición. Por eso Él dijo, todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho. ¿Pero para qué? Para seguirte, Jesús, para ver tu gloria, para estar contigo, para dejar un legado a mi familia. Hay que dejar legados, pero legados en el Señor. ¿Qué historia estás contando hoy día? ¿Qué historia estás formando hoy? Día tras día estás formando la historia. Una historia que va a marcar, como ese pueblo de Israel marcó la historia. Como Jesús que más marcó una historia. Que lo recordamos día tras día. A veces dejamos historias trágicas, pero nosotros somos hijos de Dios. Seguidores de Jesús que estamos dejando historias de bendición. Que te recuerden, ¿por qué? Porque dijiste no más pecado y sigo la senda del Señor. Que te recuerden porque tú cada día estás construyendo una vida en Dios. Que estabas llevando una generación a la bendición. ¿Sabe qué pasó luego que el pueblo de Israel pasó el Jordán? Josué se levantó como líder, estuvo allá dirigiendo, conquistaron la tierra prometida, pasó una nueva generación y dice la Biblia que luego se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Hubo una generación que hizo un legado, otra la mantuvo, pero otra la perdió. Nunca podemos dejar que eso se pierda. Nuestra vida, cartas abiertas para el Señor, para que nos recuerden como eso, como verdaderamente hijos que llevan legados en bendición. Quiero que te pongas de pie. No sé cómo estás, o cómo está la familia. ¿Qué estás haciendo por dejar un legado? ¿Se te ha olvidado lo que Dios ha hecho en tu vida? Y es el día de decirle, Señor, de agradecerle. Decirle, Señor, gracias porque me has sostenido durante todo este tiempo. ¿Para qué? Para dejar un legado. O estás en la crisis, o estás pasándola mal. Dios está trabajando ahí. De esto Dios va a sacar lo mejor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dios es como un padre que está ahí, que siempre está esperando que tú te acerques a Él. Señor, hoy delante de tu presencia, Señor, nos acercamos a ti, Señor. Quizás, Señor, somos como esos hijos que tenemos la herencia, la malgastamos, pero tenemos un legado. Y el legado es el amor que tú nos has sembrado en nuestros corazones. Un Dios amoroso, un Dios redentor, que siempre está esperándonos para volver a ti, Señor. Amado Señor, nuestros corazones están para ti, Señor. Nuestras vidas están para bendecirte, Señor. Te pido perdón, Señor, si me he alejado de ti, si hemos sido sordos al llamado tuyo, si no hemos cumplido con el propósito que tú nos has llamado, Señor.